Volvemos amigos, siguen llegando los saludos, Yulisa Plasencia, Virginia Aquino, Laura Torres, Freddy Arrauz, Ana Cecilia Más, Edgar Neira, les agradecemos, los invitamos a seguir sintonizándonos en lo que resta del programa de hoy y cada jueves a las 9 de la noche por las señales en redes de Argolla TV y Efectividad Consultores. Vamos a revisar rápidamente lo que fueron las notas económicas en América Latina. El Banco Mundial publica un informe interesante acerca de las remesas. Estas caerán 7% en el año 2020 y 7,5% más en el año 2021. Curiosamente, América Latina en este caso será la región que pierde menos porque las remesas solamente caerán 0,2%. Los países menos afectados serían Colombia, El Salvador, República Dominicana y México. Precisamente en México se conoció esta semana que el PBI cayó en el tercer trimestre 8,6%. Esto ya es una recuperación, todavía estamos en recesión, pero ya nos hemos recuperado respecto del segundo trimestre que fue 18,7%. Hubo crecimiento fuerte en la industria, en el comercio, cosas interesantes, pero caídas fuertes en servicios y en los sectores primarios en general. El gobierno mexicano también anunció extender los beneficios que hay en las localidades de la zona norte del país. Actualmente tienen beneficios algunas ciudades de los estados de Baja California, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, y está pensando también en implementar estos mismos incentivos en la zona sur, ciudades de los estados de Chetumal y Tapachula, así como la creación de 10 parques industriales en los estados de Veracruz y Oaxaca. En Puerto Rico, el gobierno está haciendo una asignación adicional de $50 millones para el turismo. Ya lo había hecho recientemente, con lo cual ya esta asignación crece a 100 millones. Estos $100 millones servirán para mitigar el impacto que ha tenido en la pandemia en la actividad turística y para tratar de mantener la competitividad cuando vuelvan a desarrollarse esas actividades y mantener a esta zona como un destino turístico durante y después de la pandemia. República Dominicana. La Asociación de Industrias de República Dominicana elaboró una encuesta que es ya tradicional acerca de la competitividad y cuáles eran los factores que más la afectaban. El primer lugar entre los encuestados fue el bajo nivel de actividad económica, el 16% de los casos. En segundo lugar se atribuye la pérdida de competitividad al costo de la materia prima, 15% de los casos. La competencia desleal, 14% de los casos. La competencia que significan los productos importados, 13% de los casos. Y la movilidad del tipo de cambio en el 9% de los casos. En República Dominicana también se conoció el PBI acumulado a la fecha, es 8,1% en su caída. Este es el nivel más bajo en República Dominicana en los últimos 40 años. Desde el año 81 no se veía un registro tan bajo. El ministro de Economía piensa, sin embargo, que la caída será solamente de 5% y que el 2021 comenzará un crecimiento importante que compensará dicha caída. También en República Dominicana el endeudamiento ha llegado ya a 55% del PBI. Ha crecido 7.149 millones y ya suma el total de la deuda 43.091 millones. Este es 55% del Producto Bruto de este país. Costa Rica está haciendo un proceso de análisis interesante para ver salidas a la crisis que sean adicionales a las que ya están implementando. El déficit fiscal los preocupa, va a ser 10% este año del PBI, un dato similar al peruano. Y 4 tipos de medidas que están pensando tomar es una, revisar el tamaño del Estado, ver la posibilidad de reducir gasto público. 2, cerrar, fusionar o vender algunas entidades públicas que realizan actividades duplicadas o que realizan actividades empresariales para pasarlas al sector privado. 3, renegociar la deuda externa para tratar de bajar los intereses altos que se pagan año tras año. Y 4, impulsar fuertemente nueva producción para tener recursos mediante la explotación del oro, el gas o el petróleo.
También en Costa Rica se sabe que este año se proyecta una caída de 4,5% en el PBI, aunque el Fondo Monetario cree que va a ser un poco más, 5,5%. Después de la caída que se tuvo a inicios de los 80 de 7,3%, este viene a ser el registro más bajo, el segundo registro más bajo en los últimos 40 años. En Venezuela, los empresarios o los expertos privados, los analistas, opinan que la hiperinflación venezolana va a ser la más larga, intensa y duradera de la historia. Se estima para fin de año que el dólar se cotizará a 1.000.000 de bolívares y que la inflación de este año será adicional a los años anteriores, pero en este año 3.500%. También la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela aprobó el presupuesto público del año 2021, el cual asciende a 8.137 millones. Para tener un dato comparativo, estos 8.137 millones, el presupuesto peruano es de 50.642 millones, más de 6 veces el presupuesto venezolano. Colombia, según el Banco Central, la caída en el PBI este año debe ser entre 6,5 y 9%, y para el próximo año se espera una caída de 3 a 7%, no va a compensar la caída de este año y se estima que la recuperación se dará fuertemente en el año 2022. Esto opina el Banco Central en Colombia, pero el gobierno piensa diferente. El gobierno piensa que este año la caída será solamente de 5,5% y que el próximo año creceremos 6,6%. Muy optimista el gobierno colombiano respecto a lo que dice el Banco Central. Cualquier parecido con Colombia es solo coincidencia. Brasil informa que la deuda llegó en septiembre a 91% del PBI, demasiado elevada a este nivel. El déficit fiscal, por su parte, está en 9,1% del PBI. Se están haciendo esfuerzos por bajar estos indicadores que han superado los estimados oficiales. En Uruguay, el déficit bajó ligeramente, pero todavía se mantiene en 5,8% del PBI. Esto en el mes de septiembre y se espera que los demás meses siga esta trayectoria descendente, aunque sea leve. También en Uruguay las exportaciones del mes de octubre han sido iguales a las del mes de octubre del año 2019. Hace un año, en octubre del 2019, se exportó 739 millones de dólares, un nivel relativamente bajo para lo que exporta Perú. Y en octubre del 2020 este nivel es de 737 millones de dólares, 0,3%, 2 millones menos. Lo que sí, al acumulado del año, estamos en un nivel de 15% por debajo en cuanto a las exportaciones. Finalmente terminamos nuestro recorrido por Chile y Argentina. De Argentina nos enteramos que las ventas minoristas de los comercios han caído 15%. Esto en el mes de octubre. 10% habían caído en septiembre y preocupa este rebrote. En el año se acumula una pérdida de 26% en las ventas comerciales minoristas. Se presume que, aparte de los problemas de las familias en cuanto a ingreso, en cuanto a empleo, en cuanto a deudas, también influyen el dólar paralelo o blue, así como las expectativas que se tiene todavía respecto de mayores alzas en la devaluación y en la inflación. Chile ha registrado en septiembre una caída del PBI de solo 5,3%. La minería ha caído 1,9%. Y fuertemente, o más fuertemente, los sectores afectados han sido construcción, educación, transporte, restaurante y hoteles, los cuales no llegaron a ser compensados por sectores que se dinamizaron un poquito más, como comercio, manufactura y los servicios empresariales en general. Finalmente, desde Chile, mejora la percepción de los negocios. El informe de percepciones de noviembre que publica el Banco Central muestra resultados heterogéneos a nivel de las regiones y a nivel de los sectores económicos, y tras recibir noticias relativamente favorables según lo que se esperaba del empleo y la producción, se presume que la percepción de los negocios es ahora mejor que antes. Sin embargo, todavía hay incertidumbre respecto de la evolución que pueden tener a futuro indicadores como el empleo y la inversión. Hasta aquí llegamos con las notas internacionales. Paramos un minuto y volvemos con la parte final, nuestra propuesta efectiva acerca del gasto público.